En el principio. 3 palabras. Simples, poderosas, grabadas a fuego en la conciencia colectiva de la humanidad. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El inicio de todo. ¿Oh, es realmente así? Nos han contado la historia 1000 veces. Un lienzo cósmico vacío, oscuridad sobre el abismo, y luego, la palabra. Luz, orden, vida, 6 días de creación divina culminando en nosotros. Es una historia fundamental, la piedra angular de la fe para miles de millones. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si el principio que conocemos tuvo un principio anterior? ¿Qué había antes de que Dios dijera hágase la luz? ¿Qué secretos yacen enterrados en el silencio cósmico que precedió al primer día de la creación? La Biblia misma, si la leemos con atención, deja caer pistas enigmáticas. Habla de una sabiduría existente antes de sus obras de antaño, Proverbios 8:22, de un hijo junto al Padre antes que el mundo fuese, Juan 17:5, de ángeles que gritaron de alegría cuando se pusieron los cimientos de la tierra, Job 38:7. ¿Insinúan estos susurros una realidad olvidada? ¿Un capítulo perdido en la gran narrativa cósmica? Durante siglos, mentes inquietas, teólogos audaces y buscadores de verdades ocultas se han hecho estas preguntas. Y donde hay preguntas sin respuesta fácil, donde los textos sagrados guardan silencio o hablan en acertijos, florecen otras historias. Historias que desafían lo establecido, que hablan de cataclismos olvidados, de civilizaciones perdidas, de conocimiento prohibido y de batallas cósmicas libradas en las sombras del tiempo. Hoy, nos aventuraremos más allá del velo del Génesis conocido. Exploraremos juntos las teorías más impactantes, a veces inquietantes, a veces fascinantes, sobre lo que pudo haber existido antes del principio que nos contaron. Prepárense, porque vamos a desenterrar secretos que podrían cambiar la forma en que ven el universo, a Dios y nuestro propio lugar en la existencia. Esto no es solo teología, es un viaje al corazón del misterio más grande de todos. ¿Están listos para cuestionar el principio? Nuestra primera parada nos lleva a una idea que sacudió los cimientos de la interpretación bíblica tradicional, la teoría de la brecha. Imaginen esto, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una creación perfecta, armoniosa, tal vez incluso habitada. Pero luego, algo terrible sucede. Algo cataclísmico. Y llegamos a Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, Tohu Vabohu, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Los defensores de la teoría de la brecha argumentan que la palabra hebrea ayeta, traducida como estaba, debería entenderse como llegó a ser o se convirtió. La tierra se convirtió en un caos desolado. No fue creada así. ¿Qué pudo causar tal devastación entre estos dos versículos aparentemente consecutivos? Aquí es donde la teoría se vuelve aún más oscura y fascinante. Se habla de una rebelión cósmica. Una guerra en los cielos. La caída de Lucifer. Algunos teóricos de la brecha creen que antes de Adán, existió un mundo gobernado por este poderoso ángel, el portador de luz. Pero el orgullo lo corrompió. Como dice Isaías, aunque tradicionalmente se interpreta sobre el rey de Babilonia, muchos lo aplican a Satanás como caíste del cielo, o lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Isaías 14, 12-13. Esta rebelión, según la teoría, no solo resultó en la expulsión de Lucifer y sus ángeles caídos, sino que desató una catástrofe sobre la creación original. Una inundación de Lucifer que arrasó ese primer mundo, dejándolo desordenado y vacío, sumido en tinieblas. Los fósiles que encontramos hoy, los restos de dinosaurios y criaturas extrañas, no serían de nuestro mundo actual, sino reliquias de esa era preadámica destruida. La creación de 6 días que leemos a partir de Génesis 1:3 no sería entonces la creación original, sino una restauración. Dios, en 6 días literales, habría reparado y reformado un planeta arruinado por la rebelión celestial. Esta teoría surgió con fuerza en el siglo XIX.
en parte como un intento de reconciliar la narrativa bíblica con los descubrimientos geológicos que apuntaban a una tierra mucho más antigua de lo que sugería una lectura literal de las genealogías. Insertando una brecha de tiempo indefinida, quizás millones o miles de millones de años, entre los dos primeros versículos del Génesis, se podía dar cabida a las eras geológicas y al registro fósil sin contradecir, aparentemente, la creación en 6 días. Pero piensen en las implicaciones. Un mundo antes del nuestro, destruido por una guerra celestial. Una historia oculta, enterrada entre líneas, que redefine el propio Génesis. ¿Es una ingeniosa armonización teológica? ¿O es el eco de una verdad olvidada sobre un conflicto cósmico que dio forma a nuestro planeta mucho antes de Adán y Eva? ¿Una conspiración divina para ocultar una creación fallida o una rebelión catastrófica? La teoría de la brecha abre una puerta a un pasado mucho más turbulento y misterioso de lo que imaginábamos. Ahora, alejémonos un momento del texto bíblico y miremos a su alrededor, a las arenas del tiempo donde florecieron otras grandes civilizaciones, Mesopotamia, Egipto. Culturas que también buscaron explicar sus orígenes a través de poderosos mitos de creación. Y aquí, las cosas se ponen aún más intrigantes. Los estudiosos han señalado durante mucho tiempo las sorprendentes similitudes entre el relato del Génesis y estas otras narrativas antiguas. Tomemos el Enuma Elish, el poema épico babilónico de la creación. Al igual que en Génesis, comienza con un caos acuoso primordial. Describe la separación de las aguas, la creación de los cielos y la tierra, y la formación del hombre a partir de arcilla. ¿Coincidencias? ¿O algo más? En Egipto, los mitos hablan de Nan, el océano primordial del que emerge la vida, y de un Dios creador que trae orden al caos. Temas que resuenan profundamente con el Génesis. ¿Cómo es posible que culturas separadas por tiempo y geografía compartan elementos tan fundamentales en sus historias de origen? La explicación académica convencional suele hablar de influencia cultural. El antiguo Israel no existía en un vacío, estaba inmerso en el rico tapiz cultural del cercano Oriente. Es lógico pensar que compartieran y adaptaran ideas. Se sugiere que los autores del Génesis conocían estos mitos y los reelaboraron, quizás para afirmar la supremacía de su propio Dios monoteísta frente a los panteones politeístas de sus vecinos. Génesis 1, se argumenta, podría ser una polémica contra las cosmologías babilónicas, una declaración de que Yahvé, y no Marduk, es el verdadero creador y soberano del universo. Pero, ¿y si la conexión es más profunda? ¿Y si estas similitudes no son solo el resultado de préstamos culturales, sino ecos de una fuente común y mucho más antigua? Una protohistoria, una memoria colectiva de los verdaderos albores del tiempo, fragmentada y adaptada por diferentes culturas a lo largo de los milenios. Aquí es donde entran las teorías conspirativas. ¿Podría ser que el relato del Génesis, tal como lo conocemos, sea una versión editada de una historia más antigua y universal? ¿Una versión deliberadamente modificada para servir a una agenda teológica o política específica? Quizás para borrar la memoria de dioses anteriores, de eventos cósmicos diferentes, o incluso de civilizaciones prediluvianas que poseían un conocimiento ahora perdido. Algunos proponen que la clave está en el diluvio universal, un evento cataclísmico recordado en innumerables culturas alrededor del mundo. ¿Podrían las historias de la creación ser fragmentos de la memoria de un mundo antes del diluvio, transmitidas a través de los supervivientes como Noé y sus descendientes, y luego diversificadas al dispersarse la humanidad desde Babel? La idea de una historia suprimida es poderosa. Sugiere que lo que leemos en el Génesis no es la historia completa, sino una versión cuidadosamente seleccionada y adaptada. ¿Qué se omitió? ¿Qué se cambió? ¿Y por qué? ¿Fue para establecer la singularidad del Dios de Israel? ¿Para combatir creencias consideradas paganas? ¿O para ocultar una verdad más compleja y quizás incómoda sobre nuestros orígenes, una verdad que nos conectaría de forma inesperada con las cosmologías de nuestros vecinos antiguos? Las similitudes están ahí, innegables. La pregunta es, ¿son solo ecos culturales o pistas de una narrativa perdida, una conspiración del silencio que se remonta a los albores de la civilización? Si el Génesis canónico no cuenta toda la historia, ¿dónde podríamos buscar las piezas que faltan?
Algunas tradiciones y textos antiguos afirman poseer precisamente eso, un conocimiento secreto, esotérico, sobre la verdadera naturaleza del universo y lo que ocurrió antes de la creación que conocemos. Pensemos en el gnosticismo, un conjunto fascinante y complejo de creencias que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, pero que fueron ferozmente combatidas y declaradas heréticas por la Iglesia establecida. Los gnósticos tenían una visión radicalmente diferente de la creación. Hablaban de un Dios supremo, perfecto e incognoscible, muy distinto del Dios creador del universo material, al que llamaban el demiurgo. Para ellos, este demiurgo era una entidad inferior, a veces ignorante o incluso malévola, que había atrapado chispas del espíritu divino en la prisión de la materia. Su cosmología describía complejas jerarquías de seres espirituales, eones, emanados del Dios verdadero, y una caída o error cósmico que resultó en la creación de nuestro mundo imperfecto. Una realidad pre-Génesis completamente diferente. No es de extrañar que sus textos fueran perseguidos y, en gran medida, destruidos. ¿Qué verdades incómodas contenían que la ortodoxia naciente quería borrar? Luego está el enigmático libro de Enoc. Un texto antiguo, reverenciado por algunos, excluido del canon bíblico por la mayoría, excepto en la Iglesia Ortodoxa etíope. Este libro afirma relatar las visiones de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir, Génesis 5:24. Según el propio libro, Dios le reveló a Enoc secretos profundos sobre la creación, los cielos, los ángeles y el destino del mundo, secretos que nunca explicó ni siquiera a sus ángeles. El libro de Enoc habla extensamente de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes, los Nepilim, mencionados crípticamente en Génesis 6:4. Describe una corrupción tan profunda en la tierra prediluviana, causada por estos ángeles caídos y sus enseñanzas prohibidas, que provocó la ira divina y el diluvio. ¿Es el libro de Enoc una simple fantasía apócrifa? ¿O preserva fragmentos de una tradición genuina sobre eventos catastróficos y seres sobrenaturales que precedieron o corrompieron la creación adámica? Libros modernos como La conspiración del Génesis 6 se basan en estas tradiciones, tejiendo narrativas sobre sociedades secretas y linajes ocultos que se remontan a estos tiempos primordiales. Incluso dentro de la Biblia canónica, como mencionamos, hay indicios de una realidad anterior. La preexistencia de Cristo es un tema central. Juan 1:1-3 declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Colosenses 1:16-17 añade, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Estos pasajes apuntan a una actividad divina y a la existencia del Hijo antes de la creación descrita en Génesis 1. ¿Podrían estos textos gnósticos, enoquianos y otros conocimientos esotéricos, como los de la teosofía de Blavatsky y su doctrina secreta, contener claves genuinas sobre el universo pre-Génesis? ¿Y si este conocimiento no se perdió simplemente, sino que fue deliberadamente ocultado? La historia está repleta de ejemplos de supresión de textos e ideas consideradas peligrosas por las autoridades religiosas o políticas. ¿Es posible que la versión de la creación que hemos heredado sea una versión sanitizada, despojada de sus elementos más extraños, complejos o perturbadores? Una conspiración para mantener el control, ocultando un pasado cósmico mucho más vasto y extraño de lo que nos han permitido creer. ¿Y si llevamos la especulación un paso más allá? ¿Y si las fuerzas en juego antes del Génesis no fueran solo espirituales o divinas en el sentido tradicional? ¿Y si fueran extraterrestres? Esta es la premisa central de la controvertida teoría de los antiguos astronautas. Sus proponentes argumentan que seres inteligentes de otros mundos visitaron la Tierra en un pasado remoto, quizás incluso antes de la creación adámica, e influyeron profundamente en nuestro desarrollo. Desde esta perspectiva, muchos de los relatos antiguos, incluyendo los bíblicos, se reinterpretan.
¿Eran los dioses de las mitologías antiguas, e incluso el dios del Génesis, en realidad visitantes extraterrestres con tecnología muy avanzada? ¿Fueron sus naves espaciales confundidas con carros de fuego, como el que arrebató a Elías en 2 Reyes 2, o ruedas celestiales, como las descritas en la visión de Ezequiel 1? ¿Fue la creación del hombre un acto de ingeniería genética llevado a cabo por estos seres? Imagina por un momento que todo esto es cierto. Que Lucifer no fue un demonio enloquecido por el ego, sino una voz interna que se atrevió a cuestionar el orden establecido. Un ser que, ante una creación imperfecta, no pudo quedarse callado. Un ser que, ante una creación imperfecta, no pudo quedarse callado. Y que por eso fue silenciado. Demonizado. Convertido en el símbolo del mal eterno. Imagina que la historia no lo recuerda como era, sino como el poder necesario que lo viéramos. Esa idea, ese fuego incómodo, ha aparecido una y otra vez a lo largo de la historia humana. En Sócrates, condenado por corromper a la juventud con preguntas. En Galileo, obligado a retractarse por mirar al cielo con otros ojos. En líderes espirituales, filósofos, místicos, científicos y revolucionarios que, como Lucifer, rompieron con el relato oficial. Y es que hay algo profundamente inquietante en todo esto. Los relatos que se nos han dado para explicar el universo muchas veces no nacieron para iluminar, sino para controlar. Porque si admitimos que hubo una lucha de poder en el cielo, entonces también debemos admitir que la divinidad que adoramos no es una fuerza homogénea e inalterable. Que hubo debate. Que hubo error. Que hubo desacuerdo. Y tal vez eso no debería asustarnos, sino liberarnos. Tal vez la fe real no consiste en repetir lo que nos dijeron, sino en atreverse a buscar lo que nos ocultaron. No por rebeldía, sino por amor a la verdad. No por orgullo, sino por integridad. Tal vez, en el fondo, eso fue lo que Lucifer intentó hacer, encender una chispa de conciencia. Tal vez por eso su nombre era portador de luz. Y tal vez por eso fue destruido. En Juan 8:44, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Pero ¿y si la verdad que no permaneció no era porque la rechazó, sino porque se la arrebataron? Esta reinterpretación no busca justificar al mal. No se trata de exaltar a un demonio. Se trata de preguntar si la historia que nos enseñaron es toda la historia. Y si no lo es, ¿qué hacemos con eso? Tal vez hay un motivo por el cual este mito ha sobrevivido tantos siglos. No porque sea una advertencia, sino porque es un espejo. Uno que nos obliga a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si viéramos que el sistema celestial tenía fallas? ¿Tendríamos el valor de hablar o elegiríamos el silencio para no caer? Lucifer cayó, según la versión oficial. Pero quizás, según otra mirada, lo arrojaron. Y si eso es verdad, entonces el mayor truco del poder no fue convencernos de que el diablo existe, sino de que fue él quien se equivocó. Información sobre un universo pre-Génesis, sobre cosmologías alternativas o sobre la verdadera naturaleza de los seres divinos. Incluso dentro de los textos canónicos hay tensiones y aparentes discrepancias. Por ejemplo, el propio Génesis contiene 2 relatos de la creación distintos, Génesis 1 y Génesis 2, con diferencias en el orden y el énfasis. Los eruditos suelen explicar esto como la combinación de diferentes tradiciones antiguas. Pero, ¿podría ser evidencia de una edición, una superposición de narrativas que no encajan perfectamente, quizás ocultando o alterando una versión original? La interpretación también juega un papel crucial. A lo largo de la historia, el Génesis ha sido leído de maneras muy diferentes, literal, alegórica, simbólica. ¿Podrían ciertas interpretaciones haber sido promovidas activamente por las autoridades religiosas o políticas para reforzar su poder, suprimir la disidencia o controlar la comprensión popular de los orígenes? Se habla de manipulación espiritual, el uso selectivo o la torsión de las escrituras para controlar a las personas. ¿Hasta qué punto ha ocurrido esto con el relato de la creación? Algunas teorías van aún más lejos, sugiriendo una manipulación casi primordial. ¿Y si la historia del jardín del Edén, con el árbol prohibido del conocimiento, fuera en sí misma una especie de conspiración?
Un intento divino de evitar que los humanos alcanzaran un conocimiento peligroso, quizás sobre su verdadera naturaleza o sobre la realidad anterior a su creación. La idea de que el texto sagrado que ha guiado a millones durante milenios pueda haber sido alterado, editado o selectivamente interpretado para ocultar verdades inconvenientes es profundamente inquietante para muchos. Socava la noción de una revelación divina pura e inalterada. Sin embargo, para quienes buscan explicaciones alternativas, la historia de la formación y transmisión de la Biblia ofrece un terreno fértil para sospechar que la historia que nos han contado sobre el principio podría no ser la historia completa, sino una versión cuidadosamente construida. Como hemos visto, las teorías sobre lo que ocurrió antes del Génesis son increíblemente diversas: cataclismos cósmicos, ecos de mitos perdidos, conocimiento esotérico, visitantes de otros mundos, textos manipulados. Pero rara vez existen de forma aislada. A menudo, se entrelazan con narrativas conspirativas mucho más amplias. La idea de ángeles caídos y gigantes prediluvianos, de la teoría de la brecha o el libro de Enoch, se conecta fácilmente con teorías sobre sociedades secretas, como los masones, los templarios o los Illuminati, que supuestamente preservan este conocimiento antiguo y manipulan los eventos mundiales desde las sombras. La conspiración del Génesis 6 es un ejemplo claro, vinculando a los Nephilim con agendas modernas de control global. Las teorías de antiguos astronautas se fusionan con las conspiraciones ovni y las acusaciones de encubrimientos gubernamentales. La idea de que nuestros orígenes están ligados a extraterrestres alimenta la paranoia sobre agendas alienígenas ocultas y la desconfianza hacia las instituciones que supuestamente nos ocultan la verdad. Incluso los intentos de reconciliar la Biblia con la ciencia, como la teoría de la brecha, han sido utilizados por algunos para reforzar temores sobre las fuerzas del mal, identificadas con Satanás y su reino preadámico, que supuestamente impulsan el ateísmo, la evolución y otras ideologías consideradas anticristianas. El periodo anterior al Génesis, por su propia naturaleza misteriosa e indefinida, se convierte en un lienzo en blanco sobre el cual se pueden proyectar todo tipo de miedos, ansiedades y sospechas. Se convierte en el origen secreto de conflictos que, según estas teorías, continúan hasta nuestros días. La lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, no habría comenzado en el Edén, sino mucho antes, en las profundidades olvidadas del tiempo precósmico. Esta capacidad de conectar el misterio más profundo de nuestros orígenes con las ansiedades y teorías conspirativas del presente es, quizás, una de las razones por las que estas ideas sobre el pregénesis siguen fascinando y resonando en ciertos círculos. Ofrecen una narrativa grandiosa, una historia secreta que pretende explicar no solo de dónde venimos, sino también por qué el mundo es como es hoy. Hemos viajado a través de paisajes extraños y especulativos, mundos destruidos antes del nuestro, ecos de civilizaciones olvidadas resonando en mitos antiguos, secretos cósmicos guardados en textos prohibidos, dioses que podrían haber venido de las estrellas y escrituras sagradas que quizás no cuenten toda la verdad. Las teorías conspirativas sobre el universo antes del Génesis son un testimonio de la inagotable curiosidad humana y de nuestra profunda necesidad de comprender nuestros orígenes. Nacen en las grietas de nuestro conocimiento, en las ambigüedades de los textos antiguos y en la desconfianza hacia las narrativas establecidas, ya sean religiosas o científicas. ¿Hay verdad en alguna de estas teorías? Es imposible decirlo con certeza. Se basan en interpretaciones selectivas, en textos de autenticidad disputada, en la conexión de puntos dispares y, a menudo, en una profunda desconfianza hacia la autoridad. Carecen, en su mayor parte, del tipo de evidencia empírica o consenso académico que sustenta las teorías científicas o las interpretaciones teológicas dominantes. Son, en esencia, especulaciones fascinantes, a veces convincentes en su lógica interna, pero que permanecen en los márgenes del conocimiento aceptado. Sin embargo, su persistencia nos dice algo importante. Nos recuerda que la historia del Génesis, por fundamental que sea, no responde a todas nuestras preguntas. Nos empuja a reconocer que el universo es vasto, antiguo y lleno de misterios que quizás nunca desvelemos por completo. Ya sea que creas en una creación literal en 6 días, en una evolución guiada por Dios, en un universo surgido del Big Bang, o en alguna de las alternativas más extrañas que hemos explorado hoy, la pregunta que había antes sigue resonando.
Quizás la verdadera lección no esté en encontrar respuestas definitivas en estas teorías marginales, sino en abrazar el misterio, en reconocer los límites de nuestro conocimiento y en seguir maravillándonos ante la inmensidad del cosmos y la profundidad del tiempo. La próxima vez que leas en el principio, detente un momento. Mira hacia el cielo nocturno. Y pregúntate, ¿qué historias no contadas podrían esconderse en esa vasta oscuridad que precedió a la primera luz? Las respuestas pueden estar perdidas para siempre, o quizás, solo quizás, estén esperando ser descubiertas. La búsqueda continúa.